Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Soy Miguel Torres, y déjame contarte algo sobre el matrimonio, amigo. Es como comprar un auto usado. Lo miras, se ve reluciente, el motor ronronea a la perfección. Te imaginas los viajes que harás, con toda la familia riéndose en el asiento trasero. Luego firmas el contrato, pensando que has hecho el trato de tu vida. Pero un día, el motor empieza a hacer un ruido extraño y te das cuenta de que el auto lleva meses fallando. Pero estabas tan ocupado arreglando los problemas de los demás, que no viste que tu propio auto se estaba desmoronando. Pensaba que mi matrimonio era sólido, como una casa de ladrillos bien construida, capaz de resistir cualquier tormenta. Mi esposa, Sofía, era de esas mujeres que organizaban su vida como un rompecabezas perfecto. Hacía malabarismos con las reuniones de Zoom, preparaba la comida de nuestro hijo Diego e incluso recordaba que el viernes era el día del reciclaje, todo con una sonrisa que parecía sacada de un anuncio de revista. Inteligente, divertida, práctica. Caramba, lo tenía todo. Casi podía imaginarla dando charlas sobre cómo ser la esposa perfecta con un café gourmet. Yo era su fan número uno, siempre en primera fila, aplaudiendo. Llevábamos casi 10 años casados, unos 9 años y 8 meses, y algo más. ¿Quién cuenta? Habíamos sobrevivido a las noches de insomnio cuando Diego era un bebé, a las rabietas a los 2, a las preguntas de ¿por qué no cae la luna?, a los 4, y ahora teníamos un niño de 8 años con más carisma que un presentador de televisión. Vivíamos en un barrio tranquilo de Miami. ¿Conoces a ese tipo? Casas con jardines bien cuidados, donde todos cortan el césped los sábados por la mañana y fingen que les caen bien a sus vecinos. Doña Clara, al cruzar la calle, te recibía con una sonrisa mientras te juzgaba por no separar bien la basura. Y Roberto, el de la esquina, pensaba que tu viejo Mustang lo hacía parecer el galán del barrio. Pista. No. Teníamos la vida perfecta, al menos en apariencia. Una cerca gris, porque Sofía pensaba que el blanco era demasiado gringo, un labrador que comía de todo menos su pienso, y una hipoteca que me aceleraba el corazón más que un gol de último minuto. Todo parecía estar en su sitio. Pero, amigo, déjame decirte, todo está bien es lo peor que se puede decir de un matrimonio. Es como decir estoy bien cuando el mundo se derrumba. Cuando dices que todo está bien, lo que realmente quieres decir es, no me he parado a pensarlo porque estoy demasiado cansado para sentir nada. Trabajé de albañil, renovando casas para gente con dinero de sobra. ¿Conoces a esa gente que se gasta una fortuna en azulejos importados y luego se queja de que el color es demasiado claro? Tío, es blanco. Es blanco. Pero me lo tragué. Sonreí y pedí uno nuevo, porque con eso pagaba los tacos de Diego y la comida orgánica de Sofía, que de repente solo quería comer sin pesticidas. Llegaba a casa todos los días con polvo en las botas y olor a cemento, y Sofía suspiraba al ver la tierra en el suelo. Pero nunca nos peleábamos. Estaba tan cansado que ni siquiera me di cuenta de que dejó de preguntarme qué tal me había ido el día. Fue tan automático que no me di cuenta de que nos estábamos convirtiendo en extraños en la misma casa. Entonces, un día, Sofía decidió que necesitaba invertir en sí misma. Se apuntó a un gimnasio de lujo llamado Iron Pulse porque, según ella, el gimnasio del barrio era demasiado básico para su nuevo estilo de vida. Lo anunció en la cena, como si le hubiera tocado la lotería. Miguel, voy a cuidarme, ¿sabes? Necesito esto. Y yo, tontamente, pensé que era solo un capricho pasajero. Cuando Sofía me dijo que quería invertir en sí misma, me emocioné. En serio, me rendí y dije, adelante, amor. Estoy contigo. ¿Quieres estar más sana? Genial, te apoyo. ¿Quieres sentirte bien contigo misma? Claro, mi reina. Adelante. Lo que no me di cuenta era que invertir en sí misma significaba invertir en un chico que no era yo. De repente, empezó a llegar a casa con un brillo diferente. No era ese brillo de quien suda en la cinta, ¿sabes? Era ese brillo de quien se siente deseada, de quien realmente se nota, como si fuera la única persona en el mundo. El mismo brillo que vi en sus ojos cuando éramos novios y cruzaba la ciudad solo para tomar un café con ella entre clases de la universidad. Llegaba a casa, con las mejillas sonrosadas y la coleta ondeando, y empezaba a hablar de Carlos, su instructor, como si fuera un gurú del fitness que hubiera descubierto el secreto de la eterna juventud. Carlos dijo que la postura lo es todo,
decía, tirando la bolsa del gimnasio a un rincón con una sonrisa que hacía tiempo que no veía. Carlos cree que estoy mejorando rápido. Carlos dijo que debería probar la clase de entrenamiento funcional. Carlos por aquí, Carlos por allá. Rayos, Sofía, ¿dónde está la lealtad? Pero en aquel momento, la verdad es que me hizo gracia. Mira a mi mujer, tan emocionada con el gimnasio. Bien, cariño, adelante. Pensaba que era sano, que estaba encontrando una afición, algo que llamar suyo además de ser la madre de Diego y mi mujer. Esos programas de radio que escuchamos en el coche siempre dicen eso, ¿verdad? Mantén tu individualidad, ten tus pasiones. Pensaba que era el marido moderno, apoyando a su mujer. ¡Qué idiota! Las señales estaban todas ahí, parpadeando como luces de Navidad en la cara de un ciego. Pero estaba tan atascado instalando encimeras de granito para clientes que se quejaban de todo que no até cabos. Sofía empezó a cambiar su forma de peinarse, no para mí, claro, sino para sus sesiones de entrenamiento de las 6 de la mañana. Se compró ropa deportiva nueva, de esas carísimas de diseño que cuestan más que toda mi caja de herramientas. Cogía el móvil, esbozaba una leve sonrisa, como si tuviera un secreto, y luego bajaba la pantalla rápidamente, como si fuera a curiosear. Pero estaba exhausto, amigo mío. Entre ser padre, esposo, obrero de la construcción y seguir intentando mantener la casa en orden, no tenía energía para fijarme en nada. Llegaba a casa, le daba un beso en la mejilla, le preguntaba cómo había ido el día, la escuchaba hablar del método revolucionario de Carlos para fortalecer el core y luego me desplomaba en el sofá a ver cualquier serie de acción en Netflix mientras ella desaparecía en la ducha. Duchas que, de repente, se hacían eternas. Ahora, mirando atrás, con la claridad que solo llega cuando la casa ya se ha derrumbado, veo todas las señales. Pero en aquel entonces, yo era solo Miguel, el tipo que creía que su matrimonio seguía en pie, que confiaba en su esposa, que creía que 10 años juntos valían algo. Pensaba que habíamos construido algo más fuerte que el hormigón. Pero mi matrimonio no era un muro de ladrillos. No. Era más bien como una casa de paja, a punto de derrumbarse con un solo aliento. Y yo, viviendo la ilusión, pensaba que todo estaba bien. Que la obsesión de Sofía con el gimnasio era solo una fase, que Carlos era solo un entrenador musculoso haciendo su trabajo. Pista, no era una fase, y él no era solo un entrenador. Pero yo aún no lo sabía. Seguía siendo Miguel Torres, padre, esposo, trabajador, el tipo que creía tener su vida bajo control. Poco sabía que mi mundo estaba a punto de derrumbarse más rápido que un techo mal construido en una tormenta. Era jueves de finales de septiembre y, por primera vez en mucho tiempo, salí temprano del trabajo. La reforma de la cocina de la familia López avanzaba, un milagro, porque doña Carmen, la clienta, tomaba decisiones al instante, sin cambiar de opinión cada 5 minutos como la mayoría. A las 3 de la tarde, yo estaba guardando mis herramientas, cubierto de polvo de cemento, pensando en cómo sorprender a Sofía. Quizás llevarle uno de esos jugos carísimos que tanto le encantaban, esos que cuestan un ojo de la cara y vienen con nombres como energía vital desintoxicante. Ya sabes, quería ser ese marido genial que aparece de la nada con un jugo verde y una sonrisa, haciéndole olvidar que había dejado la basura acumulada en el garaje. Me sentía como el hombre, en serio. El esposo romántico y espontáneo que hace sonreír a su esposa cualquier tarde. Incluso ensayé lo que iba a decir mientras conducía mi camioneta. Hola, cariño, vine a darte una sorpresa. Suave, natural, sin forzar nada. Simplemente un hombre que ama a su esposa y quiere disfrutar de una tarde libre con ella. No sabía que el universo se reía de mí. Llegué al estacionamiento de Iron Pulse, ese gimnasio elegante que parecía más un resort que un lugar para sudar. Tenía ventanales enormes, frases motivadoras en las paredes como eres más fuerte de lo que crees y un olor que no era a gimnasio, sino a perfume caro, como lavanda mezclada con sueños de gente rica. Deberían incluso poner eso en el aire acondicionado. Entré con 2 vasos de jugo, uno para mí y otro para ella, creyéndome el héroe de una telenovela. La recepcionista, una joven con un polo deportivo, me miró como si fuera un extraterrestre perdido. Su sonrisa se congeló, y juro que vi el pánico en sus ojos, como si tuviera que decidir entre ayudarme o llamar a seguridad. Hola, dije emocionado, sin captar la onda. Vengo a ver a Sofía Torres, mi esposa. Está entrenando con Carlos. El rostro de la chica se llenó de emociones, como si le hubiera pedido irrumpir en una reunión secreta. Intercambió una mirada con otra empleada, que de repente se quedó absorta en el teclado. Sí, está entrenando en la trastienda, dijo la recepcionista, con un tono que parecía indicar que ya debería haberme dado una pista.
Era como si entrenamiento fuera un código para algo muy distinto, como cuando alguien dice está descansando pero en realidad está inconsciente por culpa del tequila. Yo, completamente atónito, no me di cuenta de nada. Bueno, me voy entonces, dije, pasando ya por recepción como si fuera el dueño del lugar. La chica incluso intentó decir algo como señor, quizás sea mejor, pero ya estaba entre las cintas de correr y las pesas, siguiendo las señales hacia los estudios privados al fondo del gimnasio. ¿Para qué esperar en recepción como un tipo normal cuando podía entregar el zumo en persona? De paso, poner mi vida patas arriba. Pasé por un pasillo lleno de carteles motivacionales. Sin esfuerzo no hay resultado. Sé la mejor versión de ti mismo. Pensé que faltaba uno que dijera, tu matrimonio está en ruinas. Despierta. Sería perfecto para la escena. El estudio privado tenía paredes de cristal, lo cual, en retrospectiva, es una pésima idea para un lugar donde supuestamente la gente hace cosas privadas. Pero no soy arquitecta, solo renuevo casas. Y entonces lo vi. Allí estaba, Sofía, mi Sofía. La mujer que juró ante Dios y su familia que me amaría en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Pero ahora se reía como una quinceañera en un concierto de ídolos pop, mientras Carlos, el de los abdominales de acero, el pelo impecable y la camiseta ajustada que apenas le quedaba, estaba pegado a ella, a unos 10 centímetros de distancia, con las manos en las caderas de Sofía, ajustando su postura en una sentadilla que nadie necesita mucha guía para aprender. Yo estaba allí, en la puerta, con los jugos en la mano, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real, bajo frías luces LED, con una canción pop estúpida sonando en los altavoces del gimnasio. Creo que era una de esas canciones sobre el amor eterno. Maldita ironía, universo. Gracias por el espectáculo. Se reían de una tontería. Ella le tocó el brazo. Él dijo algo gracioso que la hizo echar la cabeza hacia atrás, como si fuera el cómico más gracioso del mundo. Me quedé allí paralizada, intentando reconstruirlo. Quizás solo sea práctica. Quizás sea normal hoy en día. Quizás estoy viendo cosas donde no las hay. Pero entonces le agarró un mechón de pelo y se lo metió detrás de la oreja, y algo dentro de mí se quebró. «Madre mía», exclamé, mi voz cortando el aire como un mazo atravesando un bloque de hormigón. ¿Es esta la nueva técnica de entrenamiento marital o solo está incluida en el paquete VIP? Ambos saltaron como si hubiera dado el pistoletazo de salida. La cara de Sofía pasó de sonrosada y feliz a blanca como la seda en segundos, con los ojos abiertos de terror. «Miguel», gritó, agitando las manos como si la hubieran pillado robando con las manos en la masa, no solo engañando a su matrimonio. No es lo que parece. No pude evitar reírme, no de alegría, amigo, sino con esa risa amarga de quien se da cuenta de que es el tonto de la historia que todos conocen desde hace meses. «¡Ay, qué alivio!», dije, dejando caer los jugos en un banco cercano porque me temblaban las manos y casi se los tiro. Así que es el ensayo de la telenovela del gimnasio. Genial, cariño. ¿Cuándo se estrena? Me largo. Miguel, déjame explicarte, por favor, me dijo, con la voz temblorosa. ¿Explicar qué? La interrumpí, sorprendida por la frialdad de mi voz mientras todo me hervía por dentro. ¿Cómo tiene que toquetearte el instructor para enseñarte postura? ¿Por qué no le dijiste que el entrenamiento se convirtió en intimidad? ¿O quieres explicar por qué llegas a casa radiante como un ganador de la lotería, cuando en realidad estabas jugando a las casitas con Hulk desde el gimnasio? Carlos, para ceder, o para demostrar lo estúpido que era, intentó abrir la boca. Tío, mira, no es. Me giré hacia él, con la sangre latiéndome en las sienes, conteniéndome para no hacer ninguna estupidez. ¿No es qué? ¿Quieres explicar que manosear a mi esposa forma parte de su plan de ejercicios? Hacer trampa quema más calorías que una cinta de correr. El silencio que siguió fue peor que un puñetazo en el estómago. Sofía ya lloraba, con el rímel corrido, lejos de la mujer risueña de hacía unos segundos. Carlos parecía rezar para que la tierra se lo tragara vivo. Y yo, me sentí fuera de mi cuerpo, como si estuviera con otro tipo, un idiota que creía que un jugo verde salvaría el día. Lo siento, susurró, y esas palabras solo empeoraron todo. Negué con la cabeza y retrocedí hacia la puerta. Sí, yo también. Salí de allí arrastrando los pies, como si caminara por el barro. La recepcionista apartó la mirada al pasar. Los demás en el gimnasio fingieron no ver nada. Un peso cayó al suelo en algún lugar, resonando en mi cabeza como un trueno. Llegué a la camioneta y me desplomé en el asiento, con las manos en el volante, mirando al vacío mientras mi teléfono vibraba con mensajes de ella. No los leí. No pude. Solo podía pensar en ensayar la sorpresa durante todo el viaje,
creyéndome el marido ideal, orgullosa de mi delicadeza. Esos jugos de $12 debían de estar derritiéndose en un asiento sucio, justo donde mi mundo se acababa de derrumbar. No solo estaba enojada, amiga. Estaba tan enojada que me quemaba el pecho, pero más que eso, me sentía como la idiota más grande del planeta. Una completa payasa. Mi idiota esposo, parado allí con mis botas de construcción sucias, cubierta de polvo, en medio de una multitud con ropa deportiva cara, sosteniendo 2 vasos de jugo como si fueran prueba de mi estupidez. ¿Y la peor parte? Incluso había validado mi estacionamiento en la entrada, como si eso marcara la diferencia. Conduje durante unas 2 horas, perdida, sin rumbo. Pasé por centros comerciales, cafeterías, lugares que conocía de memoria pero que ahora parecían de otro mundo. Todo era igual, pero al mismo tiempo, todo estaba mal. ¿Sabes cuando repites una palabra tantas veces que se convierte en un sonido sin sentido? Mi vida era así. Familiar, pero extraña, como si ya no perteneciera allí. Para cuando llegué a la entrada, eran casi las 6. El coche de Sofía ya estaba allí, lo que significaba que se había adelantado. Debí de pasarme todo el trayecto ensayando disculpas, eligiendo las palabras adecuadas, planeando las lágrimas que ella creía que me ablandarían. Me quedé en la camioneta otros 10 minutos, mirando nuestra casa. Nuestra casa, amiga. El lugar donde pintamos las paredes juntas, donde trajimos al bebé Diego, donde celebrábamos cumpleaños, barbacoas de fin de semana, noches de martes comunes que se convertían en vida. Es curioso cómo un lugar lleno de recuerdos puede sentirse tan vacío. Entré y Sofía estaba en la sala, paseándose de un lado a otro como si fuera a presentar un caso en el juzgado. Se había quitado la ropa de deporte y se había puesto unos vaqueros y una camiseta vieja mía de cuando jugaba al fútbol con mis amigos. Parecía algo calculado, como, mira, Miguel, soy tu mujer, sigo usando tus cosas, seguimos siendo nosotros. Pero no lo éramos. Empezó a hablar en cuanto cerré la puerta de golpe, con la voz temblorosa. Por favor, Miguel, déjame explicarte. Tenemos que hablar. Pasé junto a ella y fui directo a la cocina, cogiendo una cerveza de la nevera. ¿Dónde está Diego?, pregunté, porque en ese momento, era lo único que importaba. Está en casa de mi hermana, respondió, casi ahogándose. Pensé que necesitábamos un tiempo para hablar. La interrumpí, destapando la cerveza con más fuerza de la necesaria. Buena idea, Sofía. Muy astuta. Me siguió hasta la puerta de la cocina, dudando, como si temiera acercarse. Me sentí invisible, Miguel, dijo, con la desesperación destilando su voz. Siempre estás trabajando, siempre cansado. Carlos, me escuchó. Me hizo sentir viva de nuevo. Me reí, pero no era una risa alegre. Era esa risa seca y desgarradora. ¡Guau! ¡Qué bonito! A ver si lo entiendo. Te sentías invisible, y la solución era dejar que otro debiera. Un tipo que, te lo aseguro, no es tu marido. Retrocedió un paso cuando me giré para mirarla, con la cerveza aún en la mano. ¿Quieres hablar de justicia, Sofía? ¿Es justo que trabajes 6 días a la semana para pagar esta casa, el colegio de Diego, tu gimnasio de lujo, solo para que te sientas vista por un fisicoculturista? ¿Es justo que piense que solo estabas emocionada por entrenar cuando en realidad estabas emocionada por el entrenador? No fue así, dijo, con lágrimas en los ojos y la cara enrojecida. Eran las mismas lágrimas que, antes, me hacían querer arreglarlo todo, ser yo quien resolviera el problema. Ahora, me dejaban agotada. Y bien, ¿cómo fue, Sofía? Explícamelo. Cuéntamelo, porque tal como lo vi, es muy claro. Se cruzó de brazos, como conteniéndose, buscando las palabras que hicieran que todo volviera a la normalidad, que borraran lo que yo veía. Pero no hubo ninguna. Al principio no fue físico, murmuró. Solo hablamos. Él me entendió. Y entonces, un día, las cosas fueron demasiado lejos. Sé que la cagué, Miguel, dijo con la voz quebrada. Fue un error. Un error. No tienes que destruir todo lo que hemos construido. Un error, repetí, tirando la botella de cerveza vacía al fregadero con un crujido. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Sofía? Cada palabra salió lentamente, como si le estuviera hablando a un niño testarudo. ¿Cuánto tiempo lleva este error? Dudó, y esa pausa fue como un puñetazo en el estómago. 3 meses, susurró, apenas audible. 3 meses. 90 días. Todas esas mañanas que me daba un beso rápido antes de irse al gimnasio. Todas las noches que volvía con ese brillo en los ojos, hablando de Carlos como si solo fuera el entrenador. Todas las veces que daba vueltas en la cama, diciendo que estaba cansada de entrenar.
3 meses de mentiras apiladas una sobre otra hasta convertirse en una avalancha que se estrelló sobre mi cabeza. Fuera de aquí, dije en voz baja pero con firmeza. Miguel, por favor, intentó ella, con la voz más alta, desesperada. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Esta también es mi casa. No podemos simplemente. ¿No podemos qué? La interrumpí, y algo en mi tono la hizo retroceder un paso. ¿Quieres hablar de justicia? Bien. Es justo que te tomes esta crisis tuya, esta pasión por el gimnasio, esta historia que te inventas para dormir por las noches, y te largues ya. Vete a casa de tu hermana. Vete a casa de Carlos, si quieres. Pero aquí, bajo mi techo, ya no te quedarás. ¿Y Diego? Preguntó con voz temblorosa, como si quisiera golpearme. No vas a alejarme de él. No voy a alejarte de Diego, respondí, y sentí un vacío en el pecho solo de decirlo. Eres su madre. Arreglaremos la custodia, las visitas y todo ese papeleo con un abogado. Pero tú y yo, se acabó. Nada de terapia de pareja, nada de segundas oportunidades, nada de superarlo. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste involucrarte con el coach. Ahora yo tomo la mía. Lloraba sin parar, con la cara manchada de rímel, un desastre que no se parecía en nada a la mujer que se reía en el gimnasio horas antes. Fue un error, Miguel. Te quiero. Amo a nuestra familia. No se tiran casi 10 años por un solo error. La miré, con sinceridad, buscando la Sofía con la que me casé, la mujer con la que juré pasar toda mi vida. Pero solo vi a una desconocida que compartió mi casa, mi cama, y me mintió en la cara durante 3 meses. ¿Sabes qué es gracioso? Dije con voz fría. Dijiste que te sentías invisible. Felicidades, Sofía. Ahora te veo con claridad. Te veo con las manos de ese tipo sobre ti. Misión cumplida. Intentó decir algo más, pero levanté la mano. Subo. Cuando baje, no quiero verte aquí. Sube lo que puedas al coche ahora. Lo demás lo arreglamos con un abogado. Michael, por favor. Hoy no, suplicó, pero no pude soportarlo más. No puedo, Sofía. No puedo. Subí. Entré en nuestra habitación, mi habitación ahora, supongo, y cerré de golpe la puerta. Me senté en el borde de la cama, escuchando los ruidos de abajo, cajones abriéndose, perchas rascando, la puerta principal cerrándose de golpe, el coche arrancando. Y entonces, silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier otra cosa. Me quedé allí, mirando las paredes, las fotos enmarcadas de nuestra boda, del bebé Diego, de las Navidades, de las vacaciones en la playa. Momentos que parecían felices. O que yo creía que lo eran. Ahora, sabía que pasaría el resto de mi vida preguntándome cuáles de esas sonrisas eran genuinas y cuáles solo una fachada para las mentiras que vendrían después. Diego estaba en una pijamada en casa de un amigo. Sofía no estaba. La casa estaba en silencio, solo yo y el eco de un matrimonio que juraría que era de piedra, pero que se derrumbó como si fuera de papel. Bajé y vi los agujeros donde solían estar sus cosas, el rincón de la cómoda donde guardaba sus cremas, la percha vacía en el armario. Me quedé en la sala hasta las 3 de la mañana, con la misma cerveza caliente en la mano, preguntándome cómo demonios le iba a explicar a Diego que su madre ya no iba a vivir con nosotros. Preguntándome si volvería a confiar en alguien. Preguntándome si era un mal marido, si no había visto las señales, si podría haber hecho algo diferente. Pero sobre todo, preguntándome cómo un hombre pasa de marido a padre soltero en una tarde. De nosotros a yo. Sabes, Sofía, yo era el cimiento de tu vida, pero me cambiaste por un hombre que probablemente ya pasó a otro cliente, dejando atrás lo mejor que has tenido. Al amanecer, tiré el plato de comida que ni siquiera había tocado y me juré que sobreviviría. Me reconstruiría. Algún día, de alguna manera, estaría bien. Pero primero, necesitaba aprender a respirar sin sentir un elefante sentado en mi pecho. Pasaron los meses, amigo mío, y nadie te advierte lo traicionero que es el duelo. No hay fecha límite. No hay una meta donde te den una medalla y te digan, felicidades, Miguel, superaste que tu esposa te engañara con el entrenador. El mundo sigue girando. Llegan las facturas y todos esperan que te levantes, trabajes, seas un tipo normal, aunque estés roto por dentro, solo un café fuerte y la terquedad lo mantengan unido. Logramos llegar a un acuerdo sobre la custodia con abogados que cobraron una fortuna por decir cosas en las que podríamos haber llegado a un acuerdo sin ellos, si no hubieran estado tan ocupados intercambiando pullas por correo electrónico. Sofía se quedaba con Diego fines de semana alternos y los miércoles por la noche. Yo me quedé con la casa, la hipoteca que conllevaba y la tarea de explicarle a mi hijo de 8 años, porque su mamá ya no estaba para leerle cuentos antes de dormir. Eso fue lo peor, amigo.
Ver cómo se le desmoronaba la cara a Diego cuando nos sentábamos con él, usando palabras como complicado y cosas de adultos, cuando lo que realmente queríamos decir era, mamá tomó malas decisiones, y ahora todos pagan el precio. Todos dicen que los niños son fuertes, que se adaptan. Diego los superará, decían. Es fácil decirlo cuando no estás escuchando a tu hijo llorar hasta quedarse dormido, preguntándote si es culpa suya. Es fácil decirlo cuando no estás sentado afuera de su habitación, sintiéndote como el peor padre del mundo por no poder aliviar su dolor. Lo entregué todo a la paternidad. Me convertí en papá a tiempo completo, de esos que nunca se pierden en el entrenamiento de fútbol, que se saben los nombres de todos los amigos de su hijo, que aprendieron a trenzarse el pelo después de ver un montón de vídeos de YouTube. Descubrí que a los niños no les gustan las zanahorias con salsa derretida. Quieren esos caramelos carísimos con forma de animales. ¿Quién lo hubiera dicho? Me convertí en un asiduo a las reuniones de padres y maestros, las ferias escolares y las rifas para recaudar dinero para quién sabe qué. Me sentía como pez fuera del agua, pero fui porque era por Diego. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me entregué a las renovaciones, al sonido del mazo rompiendo paneles de yeso, a la satisfacción de medir 2 veces y cortar una. Hay algo sanador en la destrucción intencionada, cuando sabes que luego reconstruirás mejor. A mis clientes les encantaba porque siempre estaba disponible, aceptando cualquier horario, cualquier trabajo extra. Lo que no sabían era que solo estaba escapando de volver a una casa vacía que aún olía al perfume de Sofía. Yo también empecé a hacer ejercicio, amigo. No para ponerme en forma, sino para desahogarme. Claro, prefiero arrancarme las uñas antes que volver a ese antro de traición llamado Iron Pulse. Encontré un lugar sencillo llamado Ferro Forte, que olía a sudor y goma vieja, donde a nadie le importa tu apariencia ni tu drama. Solo un grupo de chicos y chicas levantando pesas y bajándolas. Unidos en el acuerdo tácito de que a veces la vida te da ganas de golpear al mundo, pero la sociedad no te deja, así que haces press de banca hasta que te duele. El gimnasio se convirtió en mi santuario. Iba a las 5 de la mañana, antes de que Diego despertara, matándome con pesas hasta que me ardían los músculos y me callaba la mente sobre Sofía, Carlos y 3 meses de tonterías. Descubrí que el dolor en el cuerpo es más fácil de soportar que el dolor en el alma. Se pone hielo en el músculo. Para un corazón roto, ningún hielo sirve, aunque lo intenté con unos sorbos de ron fuerte. Cada vez que paso por el pasillo de esterillas de yoga en el supermercado, porque esos lugares tienen de todo, siento un escalofrío en la espalda, como un veterano con fuegos artificiales. Las esterillas significan el gimnasio, las zapatillas, Carlos, las risas falsas, Sofía haciendo trampa, mi vida explotando. Entonces giro el carrito hacia el pasillo de cereales, donde lo peor que puede pasar es elegir entre 10 marcas de cereales. Mi compañero de construcción, Ramón, intentó animarme. Era uno de esos optimistas incurables que ve una bendición en cada desastre. Llegaba a la obra con café y charlas motivadoras, como una valla publicitaria ambulante. Míralo por el lado bueno, Miguel, me dijo un día, mientras armábamos armarios en casa de los García. Perdiste 70 kilos de peso muerto, Sofía. La mejor dieta de la historia, y sin quitar el pan. Apreté un tornillo más de la cuenta. Sí, Ramón. Pero sigo pagándole la mitad de mi esfuerzo en el divorcio. ¿Quién ganó? Los abogados. Siempre ellos. Al menos se quedó con la casa, replicó, buscando lo positivo. Me queda la hipoteca de una casa enorme para mí y Diego. Eso no es una victoria. Es una derrota lenta. Estarás bien, hermano, insistió. Te estás moviendo. Gimnasio, cuidando al niño, no acechando a Sofía en Instagram al amanecer. Solo lo hice una vez, protesté. La semana pasada, para investigar. ¿Investigar sobre qué? ¿Cómo ser infeliz? Tenía razón. Había fisgoneado en su perfil un martes a las 2 de la madrugada, solo para ver una cita de autoayuda con una foto del atardecer. Nuevos comienzos. La falsa Sofía, robando la charla de terapia de otros. Me quedé mirándola durante 20 minutos, leyendo comentarios de amigos que decían efusivamente, menudo viaje. ¿Viaje? Como si hubiera escalado una montaña en lugar de saltar a la cama de su entrenador. No me gustó, no comenté, simplemente lo cerré y me quedé mirando al techo hasta que sonó la alarma. Entre llevar a Diego a la escuela, trabajar en la construcción, arreglar casas ajenas mientras la mía estaba hecha un desastre, fingir que estaba bien cuando no lo estaba, poco a poco empecé a participar. Como esos vídeos a cámara rápida de flores floreciendo, solo que feas, con sudor y palabrotas. Descubrí que disfruto de las noches tranquilas. Nada de andar con pies de plomo, sin preguntarme si Sofía le estaba escribiendo a Carlos. Sin fingir que no me había dado cuenta cuando empezó.
Se acabó lo de acostarse junto a alguien que está ahí en cuerpo, pero con la mente en otro planeta. Ahora éramos solo Diego y yo, cuando él estaba en casa, y el silencio de la casa que, al menos, era honesto sobre lo que quedaba. Aprendí a cocinar más allá de los fideos ramen y la pizza de microondas. YouTube se convirtió en mi maestro y descubrí que se puede hacer pollo con salsa que no sabe a goma. Diego se convirtió en mi crítico oficial, con esa sinceridad brutal que solo posee un niño de 8 años. Bueno, papá, pero la próxima vez con menos sal. Traducción: es horrible, pero te quiero, así que me lo trago. Hubo algunos desastres épicos: el incidente de los espaguetis pegados a la sartén, la noche de tacos que terminó en un servicio de entrega urgente. Pero también hubo victorias, compadre. Pequeñas victorias que se sintieron enormes cuando tu vida está en ruinas. Incluso empecé a enviar chistes de papá que Diego disfrutaba de verdad. Un día, llevándolo a la escuela, le solté: ¿cómo se llama pasta falsa? ¿Pasta falsa? Se rió y puso los ojos en blanco al mismo tiempo. El trofeo definitivo de un chiste de papá. Esos momentos, con Diego riendo en el asiento del copiloto, el sol pegando fuerte contra el cristal, la radio sonando una canción pop que se sabía de memoria, eran lo que me impulsaba a seguir adelante. Me recordaban porque luchaba por mantenerme a flote. En el gimnasio Ferro Forte, me encontré por casualidad con un grupo de gente. Estaba Marcos, un abogado divorciado que, irónicamente, estaba pasando por lo mismo. Estaba Carla, madre soltera de 2 hijos, que tenía más energía a las 6 de la mañana que yo en todo el día. Y el viejo Jorge, que perdió a su esposa después de 50 años de matrimonio e iba al gimnasio porque, según él, quedarse en casa me recuerda que ya no está. No hablamos mucho, solo algunos gestos de asentimiento y un buen espectáculo, amigo. Pero me reconfortaba saber que todos allí se enfrentaban a sus propios fantasmas, una pesa a la vez. Empecé a contar mi progreso. No solo los kilos que levantaban y los minutos que corría en la cinta, sino los días que pasaba sin mirar el Instagram de Sofía. Las mañanas que me despertaba sin sentir esa opresión en el pecho. Los momentos en que pensaba en hacer trampas sin caer en un agujero. Pequeñas victorias, amiga, medidas en centímetros cuando yo quería kilómetros. La casa, poco a poco, dejó de oler a su perfume. Repinté la habitación. Adiós, beige aburrido, bienvenido, gris oscuro, porque, al parecer, eso grita nuevo comienzo. Cambié las sábanas que compartíamos, tiré esas almohadas inútiles que, según ella, añadían encanto. Convertí su armario en un rincón para mis herramientas y los materiales de dibujo de Diego. Cada cambio era como recuperar un trocito de mí misma. Diego se adaptó, tal como todos decían. Dejó de llorar todas las noches, empezó a sonreír más y traía a casa dibujos de colegio y exámenes con estrellas doradas. Me contaba cómo le había ido el día, lo gracioso que había sido Lucas en el recreo, cómo casi había marcado un gol en el fútbol. En esos momentos, la vida parecía casi normal, casi buena, casi como si fuéramos a sobrevivir. Sofía no dejaba de enviar mensajes. Algunos sobre Diego, zapatos nuevos, reuniones de padres, pero otros sobre nosotros. Decía que había cambiado, que estaba en terapia, que había roto con Carlos y que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Yo respondía secamente: lo básico, Diego necesita útiles escolares. La reunión es el jueves a las 6 p.m. Nada personal, nada esperanzador. Éramos solo 2 adultos organizando la vida del hijo que amábamos. ¿Por qué? Amigo, nadie te cuenta la verdad sobre el perdón. No es un botón que se presiona una mañana tomando un café. Es un proceso lento y agotador de liberar gradualmente la ira mientras intentas no ahogarte en la tristeza. Aún no había llegado, compadre. Quizás nunca lo haga. Quizás lo mejor que pueda lograr sea una tranquila indiferencia. Un día sin sentir ese peso en el pecho. Pero lo intentaba. Cada día me levantaba. Cada día aparecía. Cada noche. Arropaba a Diego, le decía que lo quería y le aseguraba que nada de esto era culpa suya. Poco a poco, ridículamente poco a poco, empecé a pensar que tal vez Ramón tenía razón. Tal vez estaría bien. No hoy, ni mañana, sino algún día. Sofía llamaba de vez en cuando. No muy a menudo, pero lo suficiente para recordarme que seguía existiendo más allá de nuestras conversaciones insulsas sobre la custodia de Diego, mensajes prácticos sobre su agenda. Al principio, ver su nombre en mi teléfono fue como una patada en el estómago. Una mezcla de ira, ansiedad y una punzada de algo en lo que no quería profundizar demasiado, porque podría ser tristeza, y estaba harta de sentir lástima por ella. Las llamadas siempre eran sobre Diego, o eso decía. Oye,
Estoy pensando en llevar a Diego a ese nuevo parque de camas elásticas este fin de semana. Vale. Oh, Diego dijo que necesita ayuda con su proyecto de ciencias. ¿Quieres que me encargue yo o prefieres? Siempre educada, siempre al teléfono, como si fuéramos solo dos padres coordinando la vida de su hijo. No dos personas que compartían una vida y ahora apenas podían articular dos frases sin atragantarse. Pero a veces, amiga mía, se equivocaba y me enojaba. Soltaba algo que no tenía nada que ver con Diego, sino con su deseo de sentirse perdonada. Estoy en terapia, Miguel. El médico dice que estaba huyendo de viejos problemas, de mi infancia. Oh, rompí con Carlos. Nunca fue real. Como si me importara. Como si su viaje de autodescubrimiento fuera mi problema. Respondía concisamente, vale, la cama elástica es genial. Podría ayudar con el proyecto. Nunca sacaba a relucir asuntos personales. Nunca le daba la satisfacción de saber si esas palabras me llegaban, porque, para ser sincera, ni siquiera lo sabía. Algunos días colgaba y no sentía nada. Otros días, sostenía el teléfono en la mano, preguntándome si de verdad lo lamentaba o si la terapia simplemente le había enseñado a hablar con belleza. Una noche de finales de noviembre, Diego estaba en casa de Sofía. Yo estaba tirado en el sofá, comiendo comida china para llevar directamente del paquete, viviendo el cliché del padre divorciado. Llegó un sobre por correo, uno de esos gruesos, brillantes y de aspecto oficial. Dejé el pollo agridulce en la mesa y cogí el sobre, mirándolo fijamente. Remitente, Iron Pulse Premium Fitness Center. Es broma, ¿no? Lo abrí y allí estaba, un aviso de renovación de membresía a mi nombre, Miguel Torres. Te extrañamos. Renueva tu membresía anual por $899 y continúa tu camino hacia el fitness con nosotros. Incluso había una nota escrita a mano con un bolígrafo morado brillante. Esperamos verte pronto. Luana, recepción. Me reí. Amigo. Me reí a carcajadas, solo en la sala, hasta que asusté al perro que dormía a mi lado. Qué descaro el de ese lugar, enviándome una notificación de renovación como si me hubiera tomado unas vacaciones y no hubiera visto mi matrimonio estallar en su estudio. Cogí el teléfono y llamé antes de cambiar de opinión. Una voz alegre respondió. Iron Pulse, soy Luana. ¿Cómo puedo ayudarte con tu camino hacia el fitness hoy? Hola, Luana, soy Miguel Torres. Acabo de recibir una notificación de renovación tuya, lo cual es una broma porque nunca fui socio de este gimnasio. Mi ex esposa, Sofía, sí lo fue. Yo, solo fui una vez, en una tarde inolvidable que probablemente ya se haya convertido en una leyenda en el mostrador. Hubo una pausa y oí el sonido del teclado. Caray, señor Torres, lo siento mucho. Debió ser un error del sistema. A veces, con los planes familiares. No había plan familiar, Luana. Sofía sí. Y tuve el placer de ver cómo mi matrimonio se desmoronaba en tu estudio. Una pequeña diferencia. Más clics. Su voz era baja, llena de vergüenza. Lo siento mucho, señor Torres. Voy a darte de baja de la lista de correo electrónico ahora mismo. Debería haberme detenido ahí mismo, amigo. Debería haber colgado, sentirme el hombre indicado para mi pequeña venganza, y haber vuelto mi pollo agridulce. Pero una parte de mí, la que aún cargaba con la ira, el dolor, el resentimiento del tamaño de la pose de fisicoculturista de Carlos, no me lo permitió. Por cierto, antes de que lo hagas, ¿puedes pasarle un mensaje? Carlos todavía trabaja allí, ¿verdad? Otra pausa. Sí, es uno de nuestros entrenadores principales. Genial. Dile a Carlos que he cambiado a un plan de entrenamiento emocional. Me está quitando remordimientos y huyendo de la gente tóxica. El cardio en soledad me está haciendo maravillas en la salud mental. Y dile que la inscripción es gratuita, pero el precio de destruir la vida de alguien son 3 meses de mala conciencia y un entrenador que nunca será más que eso. Asegúrate de que entienda el mensaje. De acuerdo. Oí a Luana contener una risa, un bufido que disimuló con una tos. Lo anotaré en el sistema, señor Torres. Gracias, Luana. Es un 10. Mucho mejor que esta tontería de romper matrimonios. 5 estrellas. Gracias. Y, señor Torres, si Sofía pregunta por usted, que no lo hará, pero, hipotéticamente, le diré que está bien, que está viviendo la mejor etapa de su vida. Exactamente, respondí, riendo. Dígale que estoy volando, que nunca he sido más feliz. Aunque esté aquí comiendo comida china en una caja de poliestireno un jueves por la noche, dígale que estoy en la cima del mundo. Ya lo creo, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Colgué y me quedé allí, sintiéndome ridículamente satisfecho. Era mezquino,
Inmaduro, el tipo de cosas que un hombre maduro que ya había hecho el trabajo no haría. Pero, hombre, se sentía de maravilla. Como quitarme un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba, como marcar un gol en un partido que ni siquiera recordaba estar jugando. Esa noche, tomé el sobre de Iron Pulse, lo rompí en pedacitos y lo tiré al contenedor de reciclaje con más placer del que cualquier basurero debería sentir. La sanación llega por aquí, amiga. A veces en momentos importantes, como perdonar o madurar. Otras veces, llega cuando estás rompiendo un papel tonto o enviando un mensaje sarcástico a una recepcionista que simplemente hace su trabajo. A la mañana siguiente, me desperté y me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no había pensado en Sofía en cuanto abrí los ojos. No porque la hubiera perdonado o superado su dolor, sino porque estaba empezando a llenar mi cabeza de otras cosas. Diego, el gimnasio, los chistes malos que lo hacían reír. Con Diego preparándose para la obra de teatro del colegio, donde iba a ser, sorpresa, amigo mío, un árbol. En serio, un árbol. Y el niño se lo tomaba más en serio que muchos adultos su profesión. Con la renovación de la cocina de la familia López, que iba de maravilla, con el dilema de siempre, arreglar el traqueteo de la camioneta o fingir que soy un verdadero estadounidense y esperar que desaparezca solo. Sofía me envió un mensaje esa semana. Oí que te llamabas Pulso de Hierro. Qué madurez de tu parte. Me quedé mirando el mensaje un minuto, viendo cómo aparecían y desaparecían los 3 puntos mientras ella escribía y borraba, intentando encontrar las palabras que me hicieran sentir culpable por mi pequeña venganza. Respondí, casi tan madurez como saltar a la cama con el entrenador. ¿Quién cuenta? Los puntos desaparecieron por completo. Diego volvió ese fin de semana hablando del parque de camas elásticas, de cómo Sofía le dejó comer helado aunque era casi la hora de cenar, de cómo intentó una voltereta y ella casi la pierde, pensando que se iba a estrellar. Cosas normales de niños, cosas normales de padres divorciados. Una nueva normalidad que, poco a poco, se sentía menos como una herida abierta y más como la vida misma. ¿Te divertiste con mami?, pregunté, mientras preparaba su cena favorita, espaguetis con salsa de tomate que había aprendido a condimentar con ajo y orégano, casi casera. Sí, dijo, garabateando en la mesa de la cocina. Pero te extrañé. Y, amigo, en ese momento, toda la rabia, todos los apegos estúpidos, todas las fantasías de venganza se evaporaron. Porque ese chico increíble y fuerte, que seguía sonriendo a pesar de todo, era lo que de verdad importaba. Yo también te extrañé, pequeño, dije, removiendo la salsa. ¿Quieres oír un chiste? Puso los ojos en blanco, pero ya sonreía. Tengo opción. ¿Cómo se llaman los fideos falsos? Papá, ya me lo contaste. Fideos falsos. Se rió, aunque intentaba no reírse. Es terrible. Terrible. Eso es oro, niño. Deberías llevarlo al escenario. Por favor, no. Cenamos juntos, hablando del colegio, de la obra donde él iba a ser el árbol número 3, y por primera vez en meses, sentí algo diferente. No era felicidad completa, ni superación, sino satisfacción. Como si, tal vez, estuviéramos bien. Más tarde, después de que Diego se durmiera, pensé en esa llamada a Iron Pulse, en Luana conteniendo la risa, en la satisfacción de tocar el lugar que se había convertido en el símbolo de todo lo que salió mal. Pero sobre todo, pensé en cómo estaba sobreviviendo. Un día, una semana, un mes a la vez. Los intervalos entre los pensamientos sobre Sofía se hacían más largos. El peso en mi pecho, más ligero. La vida seguía, terca, dolorosa, lo quisiera o no. Todavía había momentos en los que veía a una pareja tomada de la mano y sentía una punzada en el estómago. Noches en las que me quedaba despierto, preguntándome dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente, si ignoré las señales o simplemente no quería ver. Pero también había mañanas en las que me despertaba sintiéndome bien. Noches con Diego riéndome hasta que me dolía el estómago. Días en obras, mirando algo que había construido con mis propias manos y sintiéndome orgulloso. El fantasma de Sofía aún rondaba, oculto en los rincones de mi mente. Pero era más silencioso, menos monstruoso, más un recuerdo que podía guardar en un cajón etiquetado como lecciones costosas. ¿Y ese aviso de renovación de Iron Pulse? Terminó donde debía estar, hecho trizas en el contenedor de reciclaje. El sobre roto de Iron Pulse era la metáfora perfecta de mi matrimonio con Sofía, algo que parecía importante, pero que al final no era más que basura. El día del reciclaje no podía llegar más pronto. 6 meses después, era una de esas noches de abril en Miami, con la lluvia cayendo de lado, ese tipo de clima que te hace cuestionar por qué vives en un lugar donde el cielo parece odiarte.
Diego y yo estábamos en medio de un maratón de dibujos animados, uno sobre detectives de animales que resuelven misterios. Confieso, amigo, que estaba más atrapado en la historia de lo que me gustaría. Estábamos en la parte donde el detective Zorrillo estaba a punto de revelar quién robó la esmeralda del zoológico cuando escuché, toc, toc, toc. No fue un hola, vecino, préstame harina. Tampoco fue un repartidor con un paquete. Fue un toque vacilante, como si quien estuviera al otro lado no estuviera seguro de si debía estar allí, pero acudió de todos modos. Lo traigo enseguida, dije, pausando la tele en medio de la tensión. Diego refunfuñó, pero yo ya estaba levantado, en calcetines y chándal, con aspecto de padre divorciado que se había dado por vencido. Abrí la puerta y se me quedó la mente congelada unos 3 segundos. Carlos, el señor abdominales perfectos, estaba en mi porche, empapado hasta los huesos, como si hubiera pasado por un lavadero de coches. Su pelo, como de anuncio de champú, le estaba pegado a la frente, la chaqueta del gimnasio pegada al cuerpo de una forma que podría quedar bien en Instagram, pero que aquí daba pena. Llevaba una bolsa de deporte en la mano, claro, porque el tipo era un auténtico fanático de la marca. Llovía a cántaros, goteándole por la nariz, y a lo lejos, sonaba la alarma de un coche. Fue el momento más raro desde el día en que lo pillé con las manos sobre mi mujer, lo que, ya saben, marcaba un hito en lo que a escalofriante se refiere. Antes de que pudiera abrir la boca, antes de que pudiera soltar el discurso que seguramente había ensayado por el camino, le dije, lo siento, hermano, la zona de pesas está a la vuelta de la esquina. Señalé la calle, como si guiara a un turista perdido. Parpadeó, con lágrimas en los ojos. Miguel, yo. Vaya, ya sabes cómo me llamo. Menudo progreso. Durante un tiempo, pensé que solo era el marido de Sofía, o el tipo al que ayudé a arruinar la vida. Me alegra saber que ahora nos tratamos por el nombre de pila. Se estremeció, como si le hubiera dado un puñetazo. Mejor aún. Mira, sé que tienes motivos de sobra para odiarme. Vaya, dale un trofeo. ¿Qué le diste? La parte de tu liarte con mi mujer o la de lo del gimnasio que pagué con mi dinero. Porque ambas parecen buenas razones, pero quiero asegurarme de que estamos de acuerdo. Carlos se cambió el bolso de una mano a la otra, con las manos temblorosas, de frío o de vergüenza, no lo sé, y yo ni siquiera quería saberlo. Sofía rompió conmigo, dijo con la voz quebrada. Me lo contó todo, sobre ti, Diego, sobre cómo lo fastidió todo. Vine a disculparme. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, dejando claro que no iba a entrar. ¿Viniste bajo la lluvia a confesarte? ¿Qué es esto? Una audición para una película romántica. ¿Dónde está el equipo con el micrófono? Estoy esperando el primer plano dramático. Hablo en serio, Miguel. ¿En serio? Ahora todo cambia. Hagan las maletas, todos. Carlos habla en serio. Todo está perdonado. Nos abrazamos. Quizás unas cuantas caídas de confianza. Te abrazaré mientras te liberas de toda esa culpa en el press de banca. Parecía a punto de llorar, lo cual era a la vez satisfactorio y exasperante. ¿Cómo se atrevía a aparecer en mi casa, empapado y patético, suplicando perdón cuando yo había pasado meses reconstruyendo mi vida mientras él solo lidiaba con un ego destrozado? No quise lastimar a nadie, balbuceó Carlos, y, amigo mío, fue la mayor estupidez que he oído en mi vida. Me reí de verdad, con ese tono amargo que surge cuando la ira y el absurdo se mezclan. ¿No quise lastimar a nadie? ¡Qué noble! Hombre. ¿En serio? Pues explícamelo. ¿Te enamoraste sin querer de una mujer casada? ¿Pasaste 3 meses viéndola sin querer? ¿Metiste las manos donde no debías sin querer? ¿Es eso? Porque si es así, quizá necesites un médico por esta falta de control sobre tu vida. No intento disculparme, dijo con la voz temblorosa bajo la lluvia. Intento disfrutar de una caricatura con mi hijo. Pero aquí estamos, con esta maravillosa conversación. Dime, Carlos, ¿qué creías que iba a pasar? ¿Presentirme? ¿Disculparme y que te absuelva? ¿Darte una palmadita en la espalda y decirte que todo está bien, que ahora podemos ser hermanos? Se cambió la bolsa del gimnasio a la otra mano, empapado y temblando. Solo vine a pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Quieres un trofeo por admitir que fuiste un imbécil? En serio, amigo, disculparse no te hace buena persona. Te convierte en alguien que cometió un error y ahora quiere una palmadita en la cabeza por confesar. ¿Quieres perdón? Busca un sacerdote. ¿Quieres redención? Agenda terapia. Pero no te presentes en mi puerta como si fuera un extra en tu telenovela de redención. Llovía con más fuerza y Carlos temblaba como un perro mojado. Genial. Quería que sintiera cada gota como un recordatorio de lo que había hecho.
Quería que se resfriara y pasara la semana pensando en sus malas decisiones. Sé que no puedo deshacer nada, murmuró. Sé que metí la pata. Solo quería que supieras que pienso en ello todos los días. ¡Qué casualidad!, interrumpí, mientras la sonrisa se desvanecía de mi rostro. Parecías tan cómodo ajustando la postura de mi esposa. Tan seguro enviando esos mensajes que vi en su teléfono después de que saliera de casa. Pero ahora piensas en ello todos los días. ¡Qué pena! Guárdate esa carga para ti. Me enderecé, harto de ser el que consuela el remordimiento ajeno. ¿Sabes en qué pienso cada día, Carlos? Pienso en explicarle a mi hijo de 8 años por qué su madre ya no vive aquí. Pienso en su cara cuando pregunta si es culpa suya. Pienso en las noches que llora por su madre y yo me quedo ahí, sin saber cómo arreglarlo. Pienso en partidos de fútbol y funciones escolares donde Sofía y yo tenemos que estar en bandos opuestos, fingiendo civilidad. Pienso en la seguridad de Diego, que se vio comprometida porque 2 adultos no pudieron contenerse. Eso es lo que me ocupa la mente. Abrió la boca, pero no había terminado. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de que te atraparan? ¿Te arrepientes de que no funcionara con Sofía? ¿Te arrepientes de haber pagado el precio? ¿Pero te arrepientes de haberlo hecho? Porque si Sofía te volviera a mirar en el gimnasio, harías lo mismo. No me vengas con lisonjas. Intentó negarlo, pero mi voz era baja y peligrosa. Sal de mi balcón, Carlos. Vete de mi barrio. Vuelve a tu vida y deja la mía en paz. Sofía quizá quiera tus disculpas para sentirse mejor. Yo solo quiero que te vayas. Se quedó allí, con los ojos rojos, lluvia o lágrimas, me daba igual. Oí a Diego poner en pausa la televisión en la sala, probablemente escuchando. Debería haber bajado la voz, pero después de meses de ser el hombre maduro, el padre perfecto, todo había terminado. Retrocedió un paso, derrotado, y desapareció bajo la lluvia. Michael, hemos terminado. Retrocedí un paso y agarré el pomo de la puerta. Carlos dio un paso adelante, como si fuera a intentar convencerme de nuevo, a hacerme tragar su drama, a convertir este momento en un hito en su camino hacia ser una mejor persona. Una última cosa, dije, deteniéndolo a mitad de camino. Tú y Sofía se merecen el uno al otro. No porque sean malos, aunque aún no lo he decidido, sino porque son de los que creen que una disculpa lo arregla todo. Que las buenas intenciones borran los errores. Que todos tienen que adaptarse a tu crecimiento emocional pagando el precio. Sonreí, y sabía que no era una sonrisa amistosa. Así que, sí, siento que no haya funcionado entre ustedes. Siento que Sofía se haya dado cuenta de que un tipo que la engañó probablemente también la engañaría. Siento que estés aquí bajo la lluvia, en mi porche, buscando un perdón que nunca me abandonará. Siento que la culpa te mantenga despierto. Pero sobre todo, siento que hayas perdido el tiempo viniendo aquí. Porque esta conversación terminó en el instante en que tocaste a mi esposa hace 6 meses. Le cerré la puerta en las narices, amigo. La cerré con fuerza, haciendo temblar el marco, resonando por toda la casa. Tan fuerte que Diego saltó del sofá de la sala. Me quedé allí, con la mano en la puerta, respirando agitadamente, escuchando los pasos de Carlos bajando por el porche, el portazo de su coche, el motor arrancando, su sonido desapareciendo bajo la lluvia. Mi corazón latía a 1000, me temblaban las manos, como si hubiera corrido una maratón o levantado un tractor. Era agotamiento y adrenalina a la vez. Papá, la voz de Diego llegó desde la sala, baja y curiosa. ¿Quién era? Me giré, intentando poner cara de normalidad. Nadie importante, chaval. Solo un tipo preguntando por direcciones. Me miró con esos ojos inteligentes de niño de 8 años que ven más de lo que queremos. Parecías enfadado. Volví al sofá, me senté a su lado y lo abracé. A veces los adultos hablamos en voz alta, pero no pasa nada. No pasa nada. Me devolvió el abrazo, apretándome la cintura con sus bracitos. Vale, papá. Volvimos a los dibujos animados, al misterio de la esmeralda robada, a nuestra rutina de viernes por la noche, como si Carlos no hubiera aparecido en mi puerta pidiendo la absolución. Pero cuando el detective Zorrillo reveló el final, me di cuenta de algo, amigo. Estaba bien. No feliz, no en paz completa, pero algo parecido. Como si hubiera estado cargando con un peso, una cuenta abierta, y ahora estuviera cerrada. Carlos vino, dije lo que necesitaba decir y cerré de golpe ese capítulo de mi vida. Se sintió bien, como una marca personal en press de banca emocional. Un cierre con un toque de venganza empapada por la lluvia. Como si, por fin, pudiera dejar de mirar atrás, esperando que explotara otra bomba, porque ya cayó, y la pateé de vuelta por donde vino. Esa noche, después de que Diego se durmiera abrazado a su osito de peluche desde los 2 años,
ese que cosió más con esperanza que con hilo. Me senté en la oscura sala, pensando. No en edificios de hormigón, sino en el espacio mental, el espacio emocional que les estaba dando gratis a Sofía y Carlos, como si fueran inquilinos que nunca pagaban y aún así lo rompían todo. Ya basta de alquilarles mi cabeza, amigo. Era hora de reclamar ese espacio. Carlos estaba acampado en mi cabeza como un inquilino que no hubiera pagado la renta en 6 meses. Cada vez que pasaba por un gimnasio, veía una revista de fitness en el supermercado o escuchaba a Diego decir algo que Sofía había dicho. Ahí estaba, entrometiéndose, jugando con mi mobiliario mental sin permiso. ¿Y para qué, amigo? ¿Para poder revivir ese día en Iron Pulse una y otra vez? ¿Para poder soñar con elaborados planes de venganza que nunca sucederían? ¿Para poder malgastar energía en un tipo que no merecía ni un segundo más de mi tiempo? Esa noche, sentado en la sala con la luz del televisor parpadeando en el menú, decidí, la renta está vencida, es tarde y el desalojo es ahora. Sin previo aviso. Sal de mi cabeza, Carlos. Voy a cerrar la puerta. Me levanté y empecé a limpiar. No era solo limpiar la encimera ni aspirar la alfombra. Era una de esas limpiezas que se hacen a las 3 de la mañana, amigo, cuando estás tomando decisiones cruciales y necesitas mantener las manos ocupadas. Agarré la aspiradora y limpié cada rincón de la casa como si borrara la evidencia de un crimen. Fregué la cocina hasta que el granito relució. Organicé el cajón de los trastos, ese agujero negro de pilas viejas, gomas elásticas y recibos de 2019 que nadie sabe por qué guarda. Luego pasé a lo pesado. Destrocé la casa buscando cualquier rastro de Sofía. Las fotos enmarcadas de nuestra boda, que había rechazado hacía meses, pero que nunca quité. El cuenco decorativo que compró en un mercadillo, que tenía su onda. A mí nunca me contagió. Siempre me pareció horrible. La manta que eligió, que Diego rechazó porque picaba. El libro de cocina que juró que nos convertiría en chefs, pero que solo usé 2 veces, dejando manchas de aceite y sueños abandonados en las páginas. Lo apilé todo en cajas, no con rabia, sino metódicamente, como un médico que estirpa un tumor. Cada cosa iba a una caja con cosas de Sofía escrito con rotulador negro. Y con cada cosa, me sentía más ligera. Su toalla de gimnasio, con el logo de Iron Pulse, que usé como paño para el suelo, recibió un trato especial. La llevé a la barbacoa, la que compré con la esperanza de convertirme en la reina de las barbacoas el verano pasado. Tiré la toalla sobre las rejillas, vertí un poco de líquido para encendedores y encendí la cerilla. Hice todo bien, amigo, tapa abierta, extintor cerca, ningún árbol cerca. Estoy dolido, no tonto. Vi cómo se quemaba la toalla, el logo de Iron Pulse encogiéndose y convirtiéndose en cenizas, y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción, solo el placer de ver cómo algo que debería haber desaparecido hacía meses se convertía en polvo. El olor era horrible, a poliéster quemado mezclado con quién sabe qué químicos usan en esas toallas de gimnasio. Pero valió la pena por el simbolismo. Cuando el fuego se apagó, dejando solo un montón de tela derretida, volví a casa, me duché para quitarme el olor a malas decisiones asadas y me tiré en la cama. Por primera vez en 6 meses, no revisé el móvil para ver si Sofía me había escrito. No abrí Instagram. No inventé conversaciones imaginarias donde diría la frase perfecta y todos aplaudirían. Me desperté antes de que sonara el despertador. Amigo, algo que nunca pasa. Y me sentí diferente. No curada, no superada, sino ligera. Como si me hubiera quitado una prenda apretada, llena de recuerdos que ya no me quedaban. Preparé café, empecé a desayunar, y cuando Diego entró en la cocina, frotándose los ojos, incluso tarareaba. ¿Estás contento, papá?, preguntó con recelo, porque los niños perciben los cambios de humor como los tiburones la sangre. Estoy bien, corregí, poniéndole un plato de panqueques delante. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia?, preguntó, mientras me servía zumo de naranja. Pensé un segundo. La felicidad es cuando todo es perfecto. El bien es cuando no todo está bien, pero lo afrontas de todos modos. Y a veces, basta con bien. Reflexionó, ahogando sus panqueques en almíbar. Creo que, genial, es mejor, porque la felicidad se desvanece rápido, pero lo genial se mantiene, ¿no? Mi hijo de 8 años, compartiendo sabiduría gratis, más profunda que cualquier libro de autoayuda que hubiera estado hojeando a altas horas de la noche. Durante las siguientes semanas, seguí limpiando. Repinté la habitación. Adiós al aburrido beige que Sofía decía que era relajante. Bienvenido al gris oscuro, que era solo yo. Descubrí que me gustan los colores oscuros. ¿Quién lo diría? Lo habría sabido si alguien me hubiera preguntado,
en lugar de pensar que el base era para parejas. Cambié las sábanas que compartíamos. Tiré esos cojines decorativos que se caían al suelo todas las noches. En serio, ¿para qué comprar una almohada que no se puede usar? Es como comprar un coche que no funciona. Era una dictadura estética, y yo estaba haciendo mi propia revolución. Convertí el armario de Sofía en un espacio para guardar mis herramientas y los materiales de arte de Diego. Cada vez que abría la puerta y veía mi taladro donde habían estado sus vestidos, era como plantar una bandera en mi territorio. Independencia de la dictadura de los juegos de dormitorio a juego. Los papeles del divorcio llegaron en julio. Un sobre grueso, sellos oficiales, membrete de abogado, todo el paquete. Sofía y yo tuvimos que firmar juntos en el despacho del abogado, lo cual fue tan divertido como que te sacaran una muela sin anestesia. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa de conferencias que valía más que mi camioneta, firmando página tras página de documentos que gritaban: este matrimonio está muerto. Así es como nos repartimos el resto. Se veía diferente, cansada. No la Sofía segura del gimnasio, sino alguien que había afrontado las consecuencias y había salido un poco destrozada. Llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada, no de esas que parecen descuidadas a propósito, sino de las que dicen que ya no te importa. Sin maquillaje, con una sudadera vieja. Para ser sincera, se veía como me había sentido durante los últimos 6 meses. ¿Cómo estás?, preguntó, mientras los abogados hacían copias. Bien, respondí, porque ¿qué más podía decir? Genial, gracias por preguntar. Me pasé medio año recuperándome mientras tú descubrías que hacer trampa no soluciona nada. ¿Está bien, Diego? Volvió a intentarlo. Es fuerte. Menos mal que uno de nosotros le pasó ese gen. Se estremeció, pero no dijo nada. Firmamos la última página y el abogado nos felicitó por ser civilizados. Casi me río. Civilizados. 2 desconocidos compartiendo un hijo y una hipoteca que ahora estaba oficialmente dividida. Civilizados, como si fuéramos 2 países después de una guerra, acordando no destruirnos por completo. Salimos de la oficina del abogado al mismo tiempo, pero no juntos, y nos quedamos en el estacionamiento en un silencio incómodo. Sofía parecía querer decir algo importante, algo que pudiera pesarle en la conciencia. Pero, amigo, ahora solo éramos padres que una vez estuvieron casados. Basta, asintió, con los ojos brillantes de lágrimas. De acuerdo, murmuró. Me subí a la camioneta y me fui, sin mirar el retrovisor. No por rabia ni resentimiento, sino porque no había nada más que valiera la pena ver. El retrovisor es para mirar el tráfico, no para pensar en el pasado. Esa noche, llevé a Diego a tomar un helado, sin ningún motivo. Solo un helado un miércoles, porque podíamos, porque estaba creando nuevas tradiciones, unas que no involucraran a Sofía ni los recuerdos de cuando teníamos 3 años. Él pidió migas de galleta con chispas de chocolate. Yo pedí una de menta con chispas de chocolate. Nos sentamos en un banco afuera de la heladería, viendo el atardecer de Miami, y me contó sobre el campamento de verano, cómo le hizo una pulsera a su amiga Clara y cómo casi hizo una voltereta hacia atrás en el trampolín. Cosas normales, cosas de niños. Y, amiga, en ese mismo momento me di cuenta de que la mejor venganza no era la ira, la amargura ni quemar toallas de Iron Pulse en el patio trasero. La mejor venganza era la paz. Era sentarme con mi hijo, comer helado, sin pensar en Sofía, Carlos, los papeles del divorcio ni el drama que había consumido los últimos 6 meses. La mejor venganza era estar en paz. Diego tenía razón. La felicidad va y viene rápido. Pero bueno, es constante, confiable. Es despertar sin sentir un elefante en el pecho. Es pasar un día sin revisar el Instagram de tu ex. Es reírte de tus propios chistes malos y saber que todo está bien. Allí, con el helado goteando por mi mano porque estaba ocupado escuchando las historias de Diego, me di cuenta de que había dejado de sanar para un público imaginario. No estaba mejorando para demostrarles nada a Sofía, Carlos ni a los amigos que decían ya lo superarás. Estaba mejorando porque la alternativa era seguir roto, y tenía un hijo que necesitaba un padre, no una advertencia andante sobre confiar en la persona equivocada. Quizás nunca vuelva a confiar de verdad en nadie. Quizás siempre tenga esa vocecita en la cabeza, buscando señales de traición. Quizás arruiné cualquier posibilidad de una nueva relación esperando a que estalle la siguiente bomba. O quizás no. Quizás algún día conozca a alguien que me den ganas de volver a intentarlo. Alguien que no trabaje en un gimnasio. Eso no es negociable. Alguien que entienda que traigo un bagaje, un hijo sabelotodo y una profunda desconfianza hacia los entrenadores personales. Pero ese es el problema del Miguel del futuro. El Miguel actual solo necesitaba terminar su helado y llevar a Diego a casa antes de acostarse.
Ser padre o madre con un ex es como correr una carrera de relevos donde estás atado a alguien a quien preferirías evitar, pero no puedes, porque la meta es criar a un ser humano decente. Tropiezas, eres torpe, y siempre hay alguien que te pisa los talones. Sofía y yo acordamos las condiciones de la custodia, que en teoría sonaban bien. Fines de semana alternos, vacaciones divididas, cenas los miércoles cuando su horario lo permitía. Establecimos límites, solo mensajes sobre Diego, nada de llamadas nocturnas intentando reescribir el pasado. Establecimos una regla de oro que a los abogados les pareció bonita, pero que, para mí, era innegociable. Nada de drama emocional delante de Diego. Nada de usarlo como paloma mensajera ni culparnos mutuamente a través de un niño de 8 años. Incluso empezamos a ver a una terapeuta de crianza compartida, la doctora Vargas, una mujer de unos 60 años que probablemente había visto todo tipo de circos de divorcios. Aún así, seguía creyendo en la humanidad. Hablaba con una calma que te hacía sentir estúpido por ser mezquina, pero con una suavidad tal que no tenías el valor de replicar. El objetivo, dijo la doctora Vargas en nuestra primera sesión, en una consulta que olía a lavanda y a sabiduría acumulada, es dejar atrás el rencor y centrarnos en lo mejor para Diego. Asentí, como una buena estudiante. Bueno, deja atrás el rencor. Entendido, doctora Vargas. Me dirigió esa mirada que los terapeutas perfeccionan tras años de tratar con gente testaruda. ¿Crees que puedes, Miguel? Pensé un segundo. Puedo intentarlo cuando Sofía deje de ir a las reuniones de padres con ropa deportiva, como si quisiera restregármelo en la cara. Sofía se rió, tapándose la boca rápidamente, como si reírse de mí fuera contra las reglas. Un progreso, amiga. Si pudiéramos reírnos del mismo chiste, tal vez podríamos compartir el mismo aire sin congelar la habitación. Pasito a pasito, Miguel, dijo el doctor Vargas sonriendo. Pasito a pasito. Y lo eran. Dolorosos, vergonzosos, como si nos costara tanto. Pero seguíamos adelante. Asistíamos a los partidos de fútbol de Diego, cada uno en un rincón de la cancha, como si fuéramos figuras de la Guerra Fría. Pero asistíamos. Asistíamos a las reuniones de padres y maestros sin discutir sobre quién era el mejor padre. Coordinábamos fiestas de cumpleaños y días festivos sin necesidad de un abogado, lo que se sentía como una medalla de oro. Diego brillaba, y eso era lo que importaba. Buenas notas, un estante lleno de trofeos de fútbol y una actitud que llenaba un estadio. Aprendió a desenvolverse entre dos hogares como un pequeño diplomático, sabiendo que las reglas en la casa de su padre eran diferentes a las de su madre, y que nadie se equivocaba, solo era diferente. Un día, de repente, mientras preparaba la cena, espaguetis, porque algunas tradiciones duran para siempre, me soltó. Mamá dijo que ahora eres más gracioso. Hice una pausa, con la cuchara en el aire. Pequeño, siempre he sido gracioso. Tu mamá prefiere hacer ejercicio que reír. Se rió, pero entonces se le apoderó esa mirada seria de niño que está a punto de decir algo importante. Mamá y tú van a volver a ser amigos. Apagué la estufa y me senté a su lado. Vamos a ser amigos, dije, eligiendo bien las palabras. Trabajaremos juntos para que estés feliz y sano. ¿Pero amigos como antes? Probablemente no, porque ella me hizo daño. A veces la gente se distancia, y no pasa nada. Lo que importa es que ambos te queremos y siempre estaremos aquí para ti. Trato hecho. Pensó y asintió. Trato hecho. Y eso fue todo, amiga. Todo el complicado asunto de la crianza compartida se resumió en una conversación con una niña de 8 años que comprendió más de lo que imaginaba. Sofía y yo nunca tomaremos un café y nos reiremos de los viejos tiempos. Pero nos presentaremos, seremos civilizados y criaremos a nuestro hijo en direcciones diferentes. No era la vida que había planeado, ni el final de cuento de hadas que imaginé cuando me arrodillé hace 9 años. Pero estaba funcionando. Diego estaba feliz. Yo estaba bien. Sofía parecía estar lidiando con sus propios demonios. Y al final, eso fue suficiente. En invierno, la vida encontró un nuevo ritmo, amigo. No el de antes, enterrado bajo traiciones y papeles de divorcio, sino uno nuevo, más tranquilo, más propio. Mis días seguían una rutina que, hace un año, me habría aburrido, pero que ahora era lo más sólido del mundo. Despertar a las 5:30 de la madrugada, hacer ejercicio antes de que Diego se levantara, preparar el desayuno, prepararle la lonchera, dejarlo en la escuela, correr a las obras, recogerlo, ayudarlo con la tarea, preparar la cena, la rutina para dormir, repetir. De lunes a viernes, como un reloj. Los fines de semana se repartían entre ser padre soltero y el bendito silencio de fines de semana alternos, cuando Diego estaba con Sofía.
Trabajo, Diego, dormir, repetir. No era Hollywood, pero después de presenciar en primera fila el colapso de mi matrimonio, el aburrimiento era más que bienvenido. Sofía aparecía en los eventos escolares. Nos veíamos en los partidos de fútbol de Diego, en la función de invierno donde tocaba la flauta con más pasión que talento, en la feria de ciencias donde construyó un volcán que, milagrosamente, funcionó. Intercambiábamos sonrisas educadas en gimnasios abarrotados, saludos incómodos desde lados opuestos de las gradas y hablábamos del progreso de Diego, evitando cualquier tema personal. Éramos dos adultos que habíamos roto todos nuestros puentes, pero estábamos aprendiendo a dividir el terreno desde diferentes perspectivas. No era amistad, ni perdón verdadero, pero funcionaba. Y en las Olimpiadas de la crianza compartida, la funcionalidad era oro. A veces, pillaba a Sofía mirándome con algo parecido al arrepentimiento. Momentos en los que reía con Diego, hablaba con otro padre o simplemente existía de una forma que decía que seguía adelante sin ella. Su mirada se detenía demasiado tiempo, como si se preguntara si había cometido el mayor error de su vida. Pero no presumía, no se lo restregaba, no fingía mira qué bien me va sin ti. Simplemente sonreía, como alguien que por fin había cambiado el caos por la calma, el drama por la paz, el papel de esposo por ser yo mismo. Mis amigos, por supuesto, insistían en que volviéramos. Ramón era el peor, enseñándome apps de citas como si vendiera remedios para la soledad. Tío, ya es hora, decía, poniéndome el móvil en la cara con perfiles de mujeres geniales que probablemente no merecían lidiar con mis traumas. Vale, respondía, ojeándolos distraídamente. Pero si menciona a un entrenador personal, salgo corriendo. Como Usain Bolt, colega. Nadie me entiende. No todas las mujeres hacen ejercicio, Miguel. No se trata de hacer ejercicio. Se trata de principios. Los gimnasios están pasados de moda. Los instructores de fitness están pasados de moda. Cualquiera que use ganancias sin ironía está pasado de moda. Ramón se rió, pero yo hablaba un 60% en broma y un 40% en serio. Mis nuevas reglas incluían: nada de salir con nadie que trabaje en un gimnasio, tenga una suscripción a Iron Pulse, se refiere a su entrenador como un gurú, Dios no lo quiera, se llame Carlos. En el fondo, no estaba lista. A pesar de lo que Ramón y los demás pensaban, a pesar de los consejos de quienes creían que la soltería era una enfermedad que necesitaba cura, yo era más que feliz estando sola. Estaba descubriendo quién era Miguel sin Sofía, sin la etiqueta de esposo, sin tener que tragarme el beis en las paredes ni fingir que me gustaban las almohadas inútiles. Y, para ser sincera, compadre, este tipo me estaba empezando a caer bien. Un año después, Diego cumplió 9 años. Sofía y yo nos sentamos en lados opuestos de la mesa en mi patio trasero, viendo a nuestro hijo soplar las velas, rodeados de amigos que no tenían ni idea de que el anfitrión provenía de un hogar dividido. Nuestras miradas se cruzaron un instante, las llamas danzando entre nosotros. Sin ira, sin amor, solo historia. Solo dos personas que una vez lo habían sido todo el uno para el otro, y ahora eran solo padres con custodia compartida y vidas separadas. Carlos había desaparecido de nuestra historia, como una membresía de gimnasio que finalmente cancelas. Sofía había cambiado. La terapia, al parecer, funcionó. Se cortó el pelo más corto, cambió su ropa de gimnasio por algo más normal. Hablaba menos de sí misma y más de Diego. Se convirtió en alguien que no reconocí, lo cual era mejor así, porque la Sofía que yo conocía había destruido todo lo que habíamos construido. Yo también cambié, amiga mía. Perdí la ira, gané abdominales marcados, un hijo que encuentra mis chistes graciosos y una vida que era toda mía. Sin concesiones, sin mentiras, sin mirar el teléfono ni preguntarme dónde estaba la otra persona. Solo yo, Diego, y un futuro sin traiciones. Mientras conducía a casa esa noche, después de que Sofía llevara a Diego a su pijamada, caí en la cuenta. La paz no es olvidar quién te hizo daño. Es poder reír y hablar de ello después. Es llegar a un punto en el que la historia se convierte en solo eso. Una historia, no una herida, no una cicatriz, sino algo que le sucedió a una versión de ti que se siente como de otra vida. Así que, sí, mi esposa me cambió por un entrenador personal, pero yo gané algo mucho mejor. Un six-pack de resiliencia, un hijo que me ve como un superhéroe y la satisfacción de saber que el tipo que hizo flexiones en mi boda probablemente ahora llora sobre sus batidos de proteínas. Y eso, amigo mío, es lo que yo llamo cerrar con cardio. Me quité el peso de encima y me sentí más fuerte. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote.
significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.